está del Encuentro Nacional de Mujeres en Salud, así que está en algún lado de este Zoom, seguramente la veremos participar en algún momento, pero bueno, tiene toca con la idea es no cargarla con todo el tema de la organización de este Zoom. Así que bueno, bienvenidas al segundo taller de reflexión y formación para promotores de derechos humanos. En esta ocasión tenemos para exponer y para reflexionar con nosotras dos amigas de la casa, muy queridas, y que nosotras realmente tenemos el agrado de presentarles y fundamentalmente de contarles quiénes son para nosotras. Va a estar esta tarde la doctora Mirta Guarino. Ella es una amiga de la casa desde los inicios de nuestra organización. Originalmente era jueza de menores del juzgado número 3 de Paso del Rey, y ha sido en nuestros primeros años trabajando por las niñeces y adolescentes de Trujillo, ha sido una gran aliada y quien en algún momento pasó por nuestra organización con un juzgado itinerante. La doctora Guarino venía a nuestra organización y escuchaba a nuestros niños y adolescentes que tenían situaciones de vulneración de derechos en nuestra sede, y nos acompañaba en la gestión de todo lo que ella podía y estaba a su alcance. Así que realmente muy agradecidas, doctora, de que estén esta tarde con nosotras. Y también se encuentra esta tarde formando parte del panel la doctora Noria Espiñata. Ella también es una abogada defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes, también forma parte de nuestra organización, y en sus inicios, en los inicios de Razonar, acompañando niñeces y adolescencias, la doctora Noris Piñata supervisaba los equipos que formábamos parte de la atención interdisciplinaria todas las semanas, y teníamos con ella encuentros en donde realmente ha sido prácticamente la formadora de los equipos que hoy en día siguen atendiendo en Razonar. Así que muy agradecida nuevamente de que estén participando de esta jornada. Les voy a presentar a mi compañera, Ana Corbalán. Ella es trabajadora social, forma parte de nuestros equipos de atención, y esta tarde va a estar coordinando la jornada. Muchísimas gracias por estar acá en un sábado a la tarde. De alguna manera es muy importante para nosotros que se sumen en estos días en los que podríamos estar tranquilamente disfrutando la tarde, y sin embargo estamos juntándonos para reflexionar y seguir acompañando a la comunidad que nos necesita y que de alguna manera necesita también que nos juntemos en estas redes y que no dejemos de acompañarnos en una jornada triste para nosotros, para quienes vivimos en Moreno, después de la terrible noticia de ayer. Así que bienvenidas, bienvenidos, los dejo con mi compañera Ana. Muchas gracias, Cari. Bueno, adhiero a tu mención con referencia a esta otra mujer que ha sido víctima de un femicidio atroz. La verdad es que un día lamentable de pérdida de la familia, de los hijos, y bueno. Bienvenida a la doctora Mirta Guarino, bienvenida a Noris Piñata, buenas tardes a todas, todos y todes. Digamos que el tema que vamos a abordar hoy va a ser situación de niñeces, adolescencia y juventud institucionalizada, y para contextualizar un poquito, les cuento que la ratificación de la Convención sobre los derechos del niño y su posterior incorporación a nuestra Constitución Nacional, como también la sanción de la Ley Nacional de Protección Integral 2661, abrieron como un proceso de transformación profundo en respecto a conceptos jurídicos y sociales de la infancia que moldeaban las intervenciones estatales sobre las personas menores de edad durante más de 80 años en nuestra historia. Ahora bien, la ley 10.903 del Patronato de Menores, que regía desde 1919 hasta la derogación en 2005 con la sanción de la ley 2661,
establecía un modo de intervención, digamos, focalizado en la separación de los niños, niñas y adolescentes de su medio familiar, afectivo, por causas asistenciales, y consecuentemente la institucionalización de ellos, ¿no? Como una medida de protección. De este modo el Estado llevaba estas prácticas tutelares y tenían como consecuencia la judicialización de situaciones sociales. Digamos que con la ley 2661, la Convención de los Derechos del Niño, digamos que hay un nuevo paradigma, y en esta figura donde aparece el Estado tutelar, empieza como el punto de partida es ubicar a estas personas, ¿sí?, como sujetos de derechos. Y nada mejor que para hablar del tema, de esas profesionales que son especialistas, así que le damos la bienvenida a Mirta Guarino, que nos pueda contar acerca de los avances y retroceso de la ley, y qué pasa hoy en día con la institucionalización de niñas, niños y adolescentes. Vamos a escucharlas a las dos expositoras. Yo lo que les recomiendo es que a medida que ustedes vayan teniendo alguna inquietud o surja alguna pregunta, que la anotemos en el chat. Nosotros vamos a ir como recabando esas preguntas que después de las dos exposiciones se irán respondiendo. Doctora Guarino. ¿Nos escucha? No. ¿Les está escuchando? ¿Está muteada? Por ahí está mal la conexión. Y Noris Piñata, ¿querés comenzar vos? Se cortó la conexión cuando estabas hablando, Ana. Ay, se cortó y ahora volví. Me perdí lo que dijiste, pero bueno, me imagino que me estabas dando la palabra. Te estaba dando la palabra, sí, así que bueno, te escuchamos en estos avances y retrocesos que tiene la 2601. Ay, se nos cortó de vuelta. ¿Ahí nos escuchás? Bueno, sí, ¿ustedes me escuchan? Te escuchamos, Mirta. Perdón, doctora. ¿Me escuchan? Mejore la conexión. No, capaz que si tiene muchos equipos en el mismo conectado Wi-Fi, capaz que le sugerimos que desconecte alguno. Si son muchos equipos digamos, en la central del Wi-Fi, ¿puede ser que desconectemos algo? No nos escucha. Bueno, escúchame, Nori, ¿podés comenzar vos mientras le damos Mirta va solucionando el tema de la conexión? Sí, no hay ningún problema. Genial. Bueno, vos me escuchaste todo lo que dije, ¿no? Yo escuché todo lo que dijiste. Perfecto. Para hacer por ahí más fácil y para no irme por las ramas y que además me lleve mucho tiempo y de acapar el tiempo a ustedes, que es el más importante, si ustedes no tienen drama, yo quisiera compartir pantalla para poner algunas cosas como disparadores para que después nos permitan discutir, o sea, las preguntas y todas esas cuestiones. Genial. Dale. Fede, ¿podés habilitarla, porfis?
Sí, ya tendría que poder compartir. Listo, Ok, gracias. bárbaro. Bien. ¿Ahí lo ven? ¿Ven mi pantalla? Sí, sí. Sí, Perfecto. bien, bárbaro. Bueno, La mitad. yo lo primero que pensé, o sea, cuando Gladys me convocó a participar de la charla, yo le pregunté, primero le dije que sí, sin preguntarle qué charla, ningún tema, lo cual a veces eso es un poco kamikaze de mi parte. Pero bueno, como bien dijo Karina antes, que me hizo emocionar, o sea, porque recordé épocas en las que Karina era muy jovencita, recién empezaba a trabajar como abogada y, bueno, las charlas que teníamos, los mates y los temas que trabajaba. Así que para mí es un orgullo ahora volver a estar con ellas haciendo alguna actividad. Pero, digamos, quizá esta confianza que yo tengo con ellas hace que por ahí le diga que sí, después pregunte para qué. Cuando le pregunté para qué, ella me dijo que la charla era sobre niñeces institucionalizadas. Entonces, por eso está esta pregunta. ¿A qué definimos? Yo me pregunté, ¿qué son para mí? ¿Qué son para todos? ¿O qué deberían ser? ¿Qué deberíamos entender por niñeces institucionalizadas? Y como ven ahí, las niñeces institucionalizadas pueden ser por una acción de protección o pueden ser en el marco de un proceso penal, o sea, como una medida cautelar, más por una situación procesal que por una situación basada en la historia del pibe. Las niñeces institucionalizadas por la ley 26061 son las del primer punto, son las separadas de su medio familiar por una medida de protección excepcional. ¿Y dónde suelen estar estas niñeces institucionalizadas? Alojadas en un medio residencial o alojadas en un medio familiar, que no es el propio, ni es la familia extensa, porque eso no sería institucionalizado, sería en un medio familiar sin mediar control ni mirada del Estado, digamos, en términos de cómo lo cuida. Mientras que aún alojado en un medio familiar, hay muchos programas que son de gestión pública o de gestión privada o mixta, cualquiera de esos dos sistemas, que son estatales, o sea, no son la familia extensa. Es una familia, pero es una familia de acogimiento. Y, digamos, los otros niños o niñas institucionalizadas son aquellos que están imputados de la comisión de un delito, o sea, mayores de 16 años imputados de cometer un delito. Pero que en este caso, mínimamente, tienen que darse dos situaciones para que se los pueda institucionalizar. En cualquiera de las modalidades, digamos, de institucionalización para, que podríamos decir, del sistema penal. Tienen que darse dos modalidades que tienen que ver con que haya riesgo de fuga o haya riesgo de entorpecer el proceso, que podría encontrarse dentro de esto, por ejemplo, amedrentar o amenazar a las víctimas para que no declaren, o a los testigos, ¿no? Como para algo que nos es cercano. En la institucionalización de privados de libertad en centros especializados, tiene como distintos lugares y está discriminada. Y yo lo que hice fue usar, o lo que le quiero mostrar es esto. Quiero mostrarle, para que después pensemos, o sea, en términos de estos niños institucionalizados, que se ha hecho y que no, mostrarle algunos números. El primer número que les quiero mostrar tiene que ver con los niños separados del medio familiar. Este es el comparativo de las distintas sistematizaciones que hubo. La primera fue en el 2011, la última en el 2020, a nivel nacional. No,
solo busqué algunas como para que tengamos una idea. Si ustedes pueden ver, hay una baja de los niños en cuidado residencial o familiar digamos que son separados del cuidado familiar. En el 2011 eran 14.600, en el 2020 son 9.154. Aunque acá el 2017 muestra como un número menor, que es 9.096, pero digamos que son 9.000 más o menos. Con lo cual, después lo podemos ver si lo podemos leer como un avance o no en la aplicación de la ley, pero pareciera como que, bueno, de a poco los actores institucionales del Poder Ejecutivo, de la justicia, de la sociedad, vamos como entendiendo más de qué se trata esto de la protección integral. En esa línea quiero mostrar algo que me pareció, a ver, comparativo de también, pero desagregado por jurisdicción. Quiero mostrar una cosa que me llama la atención acá. O sea, que nos debería llamar la atención. En la primera sistematización, en el 2011, la CENAF, o sea, Nación, tenía chicos institucionalizados a su cargo. En el resto de los años que se sistematizó, ya no tenía más niños a su cargo. Eso de entrada, mirándolo así fríamente como número, sí parece un avance. O sea, hemos logrado tener un organismo a nivel federal que ya no tiene atención directa, por lo menos de niños a su cargo, de niños que cuida, de niños que cría, ¿no? De niños que se ocupa de cuidarlos y protegerlos. Y lo que a mí me parece un avance en estos puntos, cuando uno tiene a su cargo niños de quien se tiene que ocupar de la cotidianeidad de las 24 horas y de armarle digamos, las estrategias de egreso, y las estrategias de cómo vuelve ese medio familiar o cómo trabaja con los adultos, se pierde la mirada del total del país, que no es el mismo, Argentina no es lo mismo Buenos Aires, no es lo mismo la provincia de Buenos Aires, no es lo mismo Salta, no es lo mismo Río Negro, o sea, las realidades son distintas, no es lo mismo si los niños viven en un centro urbano muy poblado, si viven en un centro urbano pero mediano, si viven en un centro urbano pequeño o si viven en un medio rural. Son diferentes las situaciones y me parece que es muy bueno que haya una jurisdicción que tenga la posibilidad de ver todo esto, de ver a todos esos niños a través de lo que le dicen las provincias, digamos, los organismos de protección provinciales. Y de acá, lo que sí quiero destacar, avíseme cuando falte 5 minutos para que no hablar de más. Y de acá, lo que Estás sí... bien con el tiempo. Sí, Te aviso. los que le quiero mostrar es... otra cosa. Fíjense como en el 2011 las medidas excepcionales, o sea, las que separaban a los niños del medio familiar, eran tomadas por el organismo administrativo. En todos estos años, en todas las sistematizaciones, se nota que el organismo administrativo tomaba más medidas. Pero fíjense cómo se fue achicando las medidas de ese tipo que toma el Poder Judicial. Que a ver, yo no digo que no las pueda tomar, pero yo lo que creo es que el Poder Judicial toma estas medidas en situaciones excepcionales y urgentes, como por ejemplo, una medida cautelar en una situación de violencia extrema. Ante una denuncia de violencia, en el cual entra directamente, por ahí incluso entra directamente vía la comisaría, porque el niño llegó al hospital, de ahí a la comisaría, y de la comisaría ingresa, y por ahí lo toma el Poder Judicial, que incluso puede ser, si ustedes me apuran mucho, podría ser un juzgado penal que interviene por el delito y que toma esa medida como una medida cautelar urgente en el marco de la 26485, y se lo pasa luego al organismo administrativo, con lo cual yo
entiendo que siempre podría haber un remanente de poder judicial. Pero lo del 2011 nos mostraba, primero, que no todas las provincias tenían ley de protección integral funcionando, y segundo, que todavía había mucha práctica de que el que tomaba las medidas era el Poder Judicial. ¿Y qué otra cosa les quiero mostrar? Les quiero mostrar que también a lo largo de estos años, cómo se mantiene, como el cese de la medida excepcional sigue siendo, digamos, lo más importante, la revinculación familiar. O sea, los niños vuelven a los medios familiares de los cuales fueron separados, por ahí no a las mismas personas que los cuidan, pero sí a esas familias. Por ahí va a la familia ampliada, o vuelve al cuidador original, que ha podido modificar por ahí conductas, o ha aprendido algunas cosas que le permitan cuidar. Y podemos ver cómo no solo que crece, sino que además se mantiene, y me parece súper interesante. Y si pueden ver cómo se han reducido los de mayoría de edad sin proyecto autónomo. Que si podemos pensar en el 2011, que salíamos de un sistema y entrábamos en el otro, el sistema tenía muchos chicos mayores de 18 años que no tenían un proyecto de vida propio, y que era costoso que ingresar a esa dinámica. Pero si lo podemos mirar, hoy es cero el que tiene, digamos, en el 2020, que es este de colorcito como, no sé, rosadito. La mayoría de edad sin proyecto autónomo ya casi no existe. Lo que me preocupa de lo que nos muestra este gráfico, sí, es cómo bajó la adopción, como la posibilidad de una salida a un medio familiar. O sea, ahí me parece, qué sé yo, y no estoy pensándolo en términos de políticas públicas, de que no haya niños en condiciones de ser adoptados, porque la verdad es que hay muchos. Y yo no copié esos datos, pero los pueden bajar directamente. Esta info la saqué de las páginas oficiales de Argentina Gobar, en el cual son las mediciones que hace el Sistema Nacional junto con UNICEF y la UBA, que hace sistemáticamente esto es cada X cantidad de años, y las de privados de libertad del sistema penal son todos los años, y que va publicando. Pero si ustedes se fijan, van a ver que hay un montón de chicos en estado de estabilidad. O sea, si hubiera un comparativo, que no los hay sobre ese tema, a lo largo de los años verían que ha ido subiendo los chicos en situaciones de adaptabilidad, y hay además un montón de campañas tendientes a que las familias que están disponibles para adoptar, adopten grupos de niños más grandes, o sea, sean más flexibles. Y sí quiero mostrar esto. ¿Esto qué son? Las razones, estos son solo la de la última medición, no hay comparativo, con lo cual agarré la de la última medición, porque además se repite a lo largo de los años, digamos, estas razones. Estas son las causas por las cuales, las causas primeras, o sea, las que están en primer lugar, por las cuales en todas las jurisdicciones se toman medidas excepcionales. La violencia sigue siendo la primera causa. Después está como segunda causa la dificultad en el ejercicio de la responsabilidad parental, que eso sí se ha modificado a lo largo de las distintas mediciones. Lo que pasa es que y yo no tuve tiempo de hacer un comparativo, agarrar todas las mediciones que tengo y hacer un comparativo yo sobre esto, pero por ahí para el futuro lo puedo pensar. El abuso sexual, el abandono, la ausencia de adulto responsable. Para mi gusto, y pensando en violencia, el abuso sexual es una forma de violencia, es violencia sexual contra un niño, con lo cual para mí el abuso sexual y la violencia lo trataría en términos de política pública como una gran política pública. Tiene sus particularidades, pero bueno, también tiene sus particularidades de las diversas violencias. Pero yo creo que a los efectos de mostrar qué cosas nos falta trabajar en esta sociedad. La violencia es un tema, y un tema grave.
la violencia contra los niños. Con lo cual yo creo que debiera juntarse, digamos, esta cuestión. El abandono, la negligencia también a la larga termina siendo violencia. Yo quiero entender que este abandono es más un abandono no por negligencia, sino el abandono de, por ejemplo, el niño que es dejado en algún lugar y los padres desaparecen y no sabemos quiénes son, ¿no? O sea, pensando más en ese tipo de abandono. Igual no es lo más importante. Y a ver si había algo más. Y algo que apareció en esta medición, que también que lo puse para que después lo veamos y cómo lo pensamos. En esta medición ellos incluyeron, cuando hablaron de género, antes había solo mujeres y varones, y ahora pensaron en mujeres trans y varones trans también para medir. No sé si esa es la mejor forma de calificar, si debería haber dicho mujeres, varones, otros, pero bueno, por lo menos están pensando un poco más allá del género binario, o sea, salieron del binarismo en relación con en dispositivos de cuidado. Porque ahora vamos a ver cómo piensa el Estado a los dispositivos penales. El Estado a los dispositivos, el Estado a los dispositivos penales no los piensa tan amablemente, digamos. En los dispositivos penales se miden establecimientos especializados de aprehensión, o sea, aquellos lugares que tienen establecimientos que no son comisarías, que como ven hay 8 en todo el país, 3 en Buenos Aires, 1 en la ciudad, 1 en Catamarca, 2 en Río Negro y 1 en Tucumán. Equipos de guardia, o sea, equipos de guardia que concurren al lugar de aprehensión, especializados. Hay 1 en La Rioja, 9 en Río Negro, nada más. Y después están los dispositivos de cumplimiento de las medidas. Los dispositivos de cumplimiento de las medidas los dividen en dispositivos de medidas penales en territorio, esos no son privativos de libertad, y los que sí son privativos de libertad son los establecimientos de restricción de libertad, que estos serían como lugares en los cuales están alojados, pero pueden salir a hacer actividades, y los establecimientos de privación de libertad, que son los lugares cerrados, de régimen cerrado. A ver, los de régimen cerrado, estos son la cantidad de dispositivos, no la cantidad de chicos. Establecimiento privado de libertad, o sea, de régimen cerrado hay 59 en el país. De restricción de libertad hay 25. Y los dispositivos de territorio hay 28. Siempre van ganando los cerrados. O sea, eso acá es como lamentable. Pensándolo de la Convención, y desde la cantidad de años que nosotros tenemos la Convención de los Derechos del Niño. Está bien que eso condice quizá con el hecho de que no tenemos una ley penal juvenil, y que seguimos teniendo una ley que aplica el Código Penal atenuado a los chicos entre 16 y 18. Y acá sí puse para que viéramos el total de la población penal juvenil privada de libertad en los distintos relevamientos que hizo, que digamos que están registrados y sistematizados. El primero lo hizo en el 2015. Que había 7.169 a nivel país. En el 2017 había menos, había 6.170, en el 2018 6.047, y como pueden ver, en el 2021 hay 4.437. Yo creo que eso es un número auspicioso. Acá, bueno, acá es por lugar, o sea, según el tipo de dispositivo. Como ven, digamos, los lugares cerrados, absolutamente cerrados, fueron disminuyendo la cantidad de gente que hay en esos lugares. Desde el 2015 al 2021 ha venido bajando sostenidamente.
Y sí, digamos, lo que sucede ahí, digamos, lo que yo podría cuestionar es que también viene bajando la medida penal en territorio, que es lo que decimos el trabajo del chico en su comunidad, en su medio familiar. O sea, el chico sin estar privado de libertad, pero sí en un programa que lo contenga. A ver. Y las restricciones de libertad, que digamos son los lugares en donde hay una afuera y se hacen actividades en la afuera, se han venido manteniendo constantes a lo largo de estos años, la cantidad de chicos en ese tipo de programas. A ver. Bueno, esto es a nivel país, como para que vean. A ver, acá no es que Tierra del Fuego no tiene a nadie. Tierra del Fuego, esta es la última medición, en la del 2021. Lo que pasa es que Tierra del Fuego no dio ningún dato porque estaba teniendo como una modificación interna y no, por eso no llegó a alcanzar ningún dato. Los demás sí dieron datos, por eso está todo gris. Como pueden ver, hay lugares que no tienen chicos privados de libertad. O sea, los lugares grises son lugares como Catamarca, como Chubut, Formosa, no tienen chicos en situaciones de privación de libertad. Neuquén y Río Negro no tienen chicos privados en ninguna de las dos modalidades de privación de libertad, ni la de restricción ni la de absolutamente cerrado. Quiero rescatarlo en términos de que hay lugares donde eso es posible de que sea una realidad. Bien. Y le quiero mostrar en el último, porque esto no está en el último en números totales, como ustedes ven, en el tema género, respecto de los sistemas penales, no hay otros, hay mujeres y varones. No, en ellas todavía no está pensado el otro. Y como ya conocemos, y esto se repite incluso en el sistema de adultos, los varones son el 95,5 y las mujeres son un número muy pequeño, el 4,5. Y yo había buscado, a ver si lo tengo acá, los delitos que, por los cuales han sido en el periodo de enero-junio 2021. Igual esto no se ha modificado mucho, pero no lo tengo comparado, con lo cual usé el último para que tuviéramos como una foto de lo último, de lo más nuevo, sobre un total de 8.839 ingresos en todo el país. El 71,2 es delitos contra la propiedad y después vienen el resto. Delitos contra la administración pública, esto es desobediencia. Mucho de desobediencia. Desobediencia agravada suele ser. Nos quedan 4 minutitos, Doris. Bárbaro. Bien. No, a ver si tenía algo. Esto. A mí lo que me sigue preocupando es este número de no punibles que siguen siendo privados de libertad, aunque más no sea que después sean dejados en libertad, pero aprendidos. Por lo menos son aprendidos acusándolo de un delito, ¿no? Que todavía existan. A ver. Y avances. Los tiro así en general, después los charlamos. Yo creo que para mí fue un avance la visibilización de un nuevo sujeto que en la presentación estuvo. Yo creo que es un avance la readecuación legislativa, la readecuación institucional, que hicieron el esfuerzo en muchos lugares por hacerla, aun cuando partiendo de la institución que ya tenían, trataron de adaptarla. La articulación federal, yo creo que el tema del Consejo Federal es un avance, que bueno, seguramente es todo un aprendizaje, articular a nivel federal con las distintas administraciones, pero me parece un avance que antes de la 26061, a pesar de que había consejos federales, no existía.
cada uno se quedaba con su librito, ahora por lo menos tienen cosas en común. A ver, no hubiera existido esta sistematización, ni estos números metodológicamente armados si no existiera ese Consejo Federal. Creo que la participación de los niños es mucho más alta que antes, que hay, digamos, hay distintas instituciones que se preocupan por hacerle un canal de participar. Hay una readecuación del rol del Poder Judicial tanto del fuero civil, en donde se revisa la medida excepcional, como en el fuero penal juvenil. Y además la creación del defensor del niño a nivel nacional y de muchas provincias que también están creando defensores de niños específicos. Y que estos se están ocupando como de mirar algunas políticas públicas, así las que llaman más que casos, situaciones de políticas públicas, ¿no? Reclaman por este tipo de cosas, piden información, ese tipo de situaciones. Retrocesos, demoras o parálisis, pensé yo, porque no todos son retrocesos. Yo creo que algunas cosas nunca empezaron, otras están demoradas, empezaron y se quedaron ahí, otras empezaron y se quedan paralizadas. Bien. Yo creo que retroceso, la pobreza. La pobreza cada vez tiene más cara de niño y de mujer. El impacto del cambio climático, a quien más afecta es a los niños y a las mujeres. Eso, digamos, desde que se dictó la ley hasta hoy, cada vez se nota más. Y se nota más el que esto no está tomado en cuenta a la hora de la respuesta de las políticas públicas. Las violencias, no porque antes no existieran, sino porque siguen siendo la primera razón de la intervención. O sea, como que a pesar de todo lo que hacemos, de las muchas cosas que cambian, siguen estando. Creo que hay un retroceso importante en el acceso a políticas públicas de DESC, justamente por la pobreza. Digamos, la pobreza tiene que ver no solo con pobreza económica, también con pobreza en otros sentidos, pobreza en información, pobreza en facilitar accesos. Creo que también hay pobreza de prevención. Esto creo que es una cosa que se paralizó, se detuvo. Las políticas de prevención, que son súper importantes en la infancia, digamos, existe mucho, pero existe mucho para las necesidades mínimas, o sea, para las necesidades de supervivencia, y no pasan de ahí. La prevención se ha quedado solo ahí. O sea, nos hemos quedado tratando de prevenir el hambre, lo cual es muy poco. Eso sí, eso es un retroceso. Es un retroceso porque nosotros teníamos muchas más políticas de prevención que solo el hambre. Después creo que información y participación, si bien yo hablé de participación como un avance o como un logro, también hay retrocesos. ¿Por qué? Porque no todos los niños, y en esto sí quisiera que charlemos, yo creo que no todos los niños tienen acceso a toda la información que necesitan sobre los derechos que tienen y cómo hacerlos efectivos y dónde ir a pedir ayuda cuando la necesitan, digamos. Y esto es súper importante. Yo no puedo participar ni puedo reclamar si no sé que tengo derechos ni sé a dónde ir. Una cosa que me parece que no ha avanzado es quién escucha, qué escucha y qué hace con lo que escucha. Y ahí estoy poniendo el foco en los adultos. La otra cuestión que creo que también, digamos, eso es un retroceso para mí, es la adultización del discurso represivo. Hay cada vez, así como hay jurisprudencia que uno dice, wow, qué buena jurisprudencia, avanzando en justicia restaurativa para niños y dejando de lado sanciones penales. Sin embargo, hay mucho discurso adulto, o sea, mucho del discurso penal adulto en el penal juvenil, digamos, en relación con cómo sanciono a chicos que cometieron delitos cuando eran menores de 18 años. Y la falta de la respuesta penal especializada, bien, gracias, la estamos esperando todavía. Tenemos los sistemas procesales ya pensados, pero no tenemos penas especializadas. Las penas son las mismas que tenemos para el adulto, que lo único que tenemos es la posibilidad de reducirlas o de no aplicarlas, pero no tenemos la posibilidad de tener
sanciones diversas en las cuales puede elegir. Y yo creo que el lenguaje claro es algo que pesó, pero nos falta mucho. O sea, cómo hablarle a los pibes claramente de los derechos, y en especial en el sistema de justicia. Bueno, y esto se relaciona con la comunicación y la concientización de los adultos, básicamente. Y yo puse, que creo que acá, no creo que haya una regresión, creo que hay como así como medio parálisis, en esto de pensar políticas integrales en ecosistemas familiares, comunitarios o sociales, y en esto estoy pensando en cómo se cruzan todas las políticas. Yo no puedo pensar políticas de infancia, o de sistemas de responsabilidad penal juvenil, o de sistema de protección integral. Primero, el sistema de responsabilidad penal juvenil no lo puedo pensar aparte del sistema de protección integral. Es una cosa toda junta. Y además, todo esto está cruzado todo el tiempo por las políticas de género, por las políticas del cuidado. O sea, yo no puedo trabajar en una respuesta adecuada para un niño si no trabajo con el adulto que se está ocupando del niño. Entonces me parece que, y creo que ahí sí los adultos, y ahí me estoy refiriendo al mundo adulto, y en especial a los adultos encargados que son responsables de políticas y de articularlas, somos los que más atrasados vamos, me parece. Bueno, y acá lo dejo para que pues charlemos y veamos si todos tienen como esta visión o no. Excelente. Tu exposición es excelente. Vamos a charlar más adelante con el tema de que teníamos poca conectividad. Digo, perdón, pero se me pasó por alto presentarte. Noris es asesora tutelar de la Cámara del Ministerio Público Fiscal, digo, para que tomen en cuenta esto que es tan importante. Y ahora la vamos a presentar a la doctora Mirta Guarino, jueza del Juzgado de Garantías. ¿Nos escuchás, Mirta? Sí, sí. Lo importante es que me escuchen ahora a mí. Perfecto. Finalmente, voy a tratar de ser breve, porque me parece que en principio voy a coincidir con la exposición de Noris. Bueno, te dejamos entonces. Tenemos 20 minutos, así que tranquila. Soy parte del fuero de la responsabilidad penal juvenil, como parte de la transformación que la provincia de Buenos Aires hizo a partir del año de menores, al abolir el patronato de menores en la provincia, y transformando, intentando ir a Se nos cortó la transmisión. Se le cortó la transmisión, me parece. Mirta, doctora, ¿nos escucha? Doctora. Bueno, ¿qué les parece si mientras retomamos con la reconexión de la doctora, nos van dejando sus preguntitas en el chat, así podemos hacer... ¿Me escuchan? Ahora sí. La verdad que lamento, no sé qué pasa con mi conexión, no suelo tener problemas con la conexión, pero Doctora, les ahí estaba nos diciendo... dice una participante que si probablemente se saca digamos, apaga la cámara, es probable que se escuche mejor. ¿Quiere intentar? Doctora, ¿nos escucha? Doctora Noris Peñata, ¿qué le parece si
invitamos a las personas a que le puedan hacer alguna pregunta acerca de todo lo que venimos escuchando. Sí, sí, sí. No hay drama. La verdad es que todo el material que nos ha traído es sumamente interesante porque hablamos justamente de la CENAF, donde tenía dispositivos penales juveniles, donde hubo un traspaso a la ciudad de Buenos Aires y todavía siguen como existiendo esos dispositivos penales, en menos cantidad, por supuesto, y me parece que también desde ese lugar, porque yo puedo contarlos de adentro, trabajé muchos años ahí, me parece que también está bueno cuando se piensa en un sistema de protección integral, ¿no? Cuando el adolescente salga con un proyecto, con objetivos concretos, en un proyecto de vida donde pueda incluirse en la comunidad, donde pueda tener una inserción, digamos, comunitaria plena de sus derechos y ejercicio ciudadano de todo eso. Así que bueno, le invitamos a las personas que nos levanten la mano, porque veo que preguntas no hay, así podemos aprovechar a Noris que nos pueda como Perdón, Ana, despejar dudas. tengo dos. Una pregunta dos preguntas concretas y una reflexión de una compañera. Las hago antes de abrir el micrófono. Mientras exponías, Noris, una de las participantes preguntaba acerca de a qué te referías con medios excepcionales, ¿no? En la exposición surge varias veces este concepto, así que la pregunta es un poco aclararle a qué nos referimos cuando hablamos de medios excepcionales. Y la otra, dice, esta pregunta era de Elsa, y la otra de Michelle Morales, dice que ¿qué sucede si el medio familiar quiere retomar contacto con un niño con el que dejó de contacto porque esta persona era responsable de situaciones de abuso y de violencia? ¿Querés contestar, Está. Noris? Sí, 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 sí. A ver, primero voy a explicar qué quiere decir con medida excepcional. Con la ley 26061, a nivel nacional, se generó, digamos, se modificó lo que antes era el patronato del Estado, que había venido siendo modificado por distintas provincias previo a la 26061 a nivel provincial, pero que no existía como una ley nacional que lo derogara absolutamente, o sea, que lo sacara de juego, teniendo en cuenta que el patronato del Estado lo que ponía era, a ver, el Estado decidía qué niños, cuándo, cómo podía meterse, digamos, en la vida privada del niño y tomarle decisiones. Y no solo eso, sino además estaba en un lugar como de que lo podía criar. Se podía hacer cargo de educar a un niño. Con la convención, esta situación cambia, pero a nivel nacional nos llevó, o sea, si la convención entró en vigencia para la Argentina en el 90, ingresó a la Constitución Nacional en el 94, la Convención de Derechos del Niño, recién a nivel nacional tuvimos una ley que regulara el sistema de protección integral de niños en el 2005. O sea, pasó un montón de tiempo antes de que existiera la ley. Y esta ley dice que, por ejemplo, los niños no pueden ser separados por razones de pobreza, porque esa era antes una de las razones por las cuales los niños eran alojados en instituciones y separados de su medio familiar. La pobreza solía ser una de las razones del patronato, digamos, porque se suponía que si eras pobre no criabas bien a tu hijo. Pero además, lo que establece la ley es que previo a que un niño sea separado primero, la razón para la intervención del Estado en la vida de un niño y en la intimidad de una familia es que el niño tenga derechos vulnerados. ¿Cómo interviene el Estado? Primero interviene con medidas
de protección integral, o sea, le brinda acceso a programas y servicios estatales o de la comunidad que lo ayuden a criar al niño. O sea, primero el Estado tiene que ir a tratar de ayudar a esos adultos para que lo críen adecuadamente, y solo en el caso que esto no funcione, o que digamos, habiendo usado un montón de medidas de protección integral, la situación de vulneración permanece en el niño, o supongamos que llega en una situación, el Estado toma contacto con el niño en una situación de extrema violencia, en donde la integridad física está comprometida, y entonces empieza por la medida más grave del sistema de protección, que es la medida excepcional. Y es una medida excepcional porque es una medida transitoria, excepcionalmente separa al niño del medio familiar, y por eso le digo que es excepcional, porque la regla debiera ser que el niño no sale de su centro de vida, y acá la medida lo saca del centro de vida para protegerlo, en general para proteger su integridad física. Que ustedes, como vieron, la causa más importante es la violencia, con lo cual la medida excepcional, en la gran cantidad digamos, una proporción súper alta, se toma porque hay que proteger la integridad física del niño. En lo inmediato. También porque es alto el que vuelva a las familias. ¿Por qué? Porque muchas veces, una vez que uno protegió la integridad física, indagando, uno puede encontrar familia ampliada que sí se puede hacer cargo del cuidado de ese niño y de la protección de la integridad física. Y entonces, digamos, se cesa la medida excepcional y se sigue con las medidas de protección integral, si es necesario. La pregunta era, ¿por qué devolvemos a la familia cuando los agreden? Bueno, no. No. ¿Cómo era? La pregunta es la siguiente. Aparentemente la situación es esta. Los niños y la mamá sufrían violencia. Y abuso sexual por parte de este padre, y al parecer los niños son sacados del medio familiar, tanto de su mamá como de su papá, y su mamá ahora quiere retomar contacto. Ok. Bueno. Al parecer es pedida de retomar contacto. Por ahí de este lado viene la pregunta. Ok, sí, a ver. Hay muchísimas situaciones en donde tenemos violencia hacia la mujer y los hijos. O sea, todas las violencias contra las mujeres, cuando hay niños en general, es violencia mujeres-niños. Porque además, aun cuando no le pegue al niño, si el niño convive en un cotidiano de violencia, el niño es víctima de violencia. Ahí el punto a veces está, por eso en general, cuando se interviene en esas situaciones, la de violencia intrafamiliar, suelen empezarse por las medidas de protección integral. Sobre todo si no hay un compromiso digamos, de la integridad física del niño o psicológica del niño. O sea, si se puede trabajar, si el niño solamente está inmerso en un contexto familiar violento. En general se trabaja con el otro adulto conviviente, el que también es víctima de violencia, y por eso yo digo que la importancia de articular ahí género y niñez, porque las lógicas de los programas pensados para las mujeres adultas no son las mismas lógicas de los pensados para los niños. Por ejemplo, en general, los programas pensados para mujeres víctimas de violencia familiar siempre dependen de la voluntad de la mujer. O sea, como que si la mujer no va, no pide ayuda, no sostiene esto, nadie va a ver qué pasa con esa mujer. ¿Qué pasó que no vino? ¿Qué pasó que no fue? Al contrario, que cuando se trata de un niño, en general, por lo menos en el primer momento, sí se va a ver qué pasa con el niño. O sea, hay alguien que si el niño no viene, no sostiene, o el adulto no lo lleva, es una alerta para ver qué pasó. A mí me parece que en ese punto, ahí tendríamos que encontrar algún espacio de articulación en estas propuestas. Cuando encontramos con
madres a cargo de niños que también sufren violencia, ver cómo esa articulación, y cuando se cruzan los dos programas, el destinado a la mamá y el destinado a los niños, tenga una zona común en la cual, si la mamá no va a algún lugar de atención que es específico para ella en tanto adulta, este lugar tenga una alerta, eso sea una alerta para que la vuelvan a contactar, vea qué pasa. Porque a veces, a ver, el niño no puede solo y el adulto tampoco puede solo, cuando hay situaciones de violencia de larga data, sobre todo. Por eso lo que sucede es que en general, si la situación es muy compleja, el organismo de protección no suele esperar, o sea, espera, pero no espera tanto como si espera cualquier programa destinado a las mujeres. Y por eso se para. Igual en este caso lo que habría que ver acá, y seguramente en este caso además se paró debido a la situación de abuso sexual. O sea, eso era prioritario. Y después en general lo que hacen es ver si el otro adulto conviviente, cuál fue su nivel, si el otro adulto, digamos, no podía hacer nada debido a la situación de violencia que sufría y estaba tan amenazado como los niños ante la situación del abuso sexual que vivían los niños, con lo cual era víctima, o si el otro adulto miraba para otro lado, o si era cómplice, que hay distintos niveles, que yo no estoy queriendo decir con esto que esas son todas las situaciones, pero yo trabajé durante muchísimos años en el organismo de protección y vi todas estas situaciones. No fueron la mayoría de las veces son situaciones en donde el otro adulto es un adulto que no puede con su vida y no le da ningún resto para cuidar al niño que está a su cargo, o sea, no tiene resto para estos. La tarea de cuidado es demasiado pedirle a él solo, digamos, hay que primero armarlo para que pueda cuidar. Pero eso hay que analizarlo y el organismo de protección lo tiene que analizar. O sea, normalmente el organismo de protección debiera ir, separar en lo inmediato y después trabajar esto. Y si luego la mamá está en condiciones, pudo ver esta situación de abuso, pudo darse cuenta de lo que pasó, pudo ver de que la separación fue por esta situación grave, y se pudo poner en otro lugar y quizá tiene alguna pequeña red de sostén familiar, comunitaria, lo que sea, no habría ningún problema, por ejemplo, en que el organismo de protección no solo la revincule, porque la lógica es que no haya perdido el vínculo con esta mamá, mientras que estaban trabajando, el organismo tiene que garantizar ese vínculo, sino que incluso pueda como volver, o sea, el egreso del lugar de cuidado sea con esta mamá, si puede ser posible. Yo no o sea, yo creo que lo pensaría bien si la mamá está sola y es súper vulnerable, para no volverlo a poner en riesgo, pero digamos, ahí hay cosas para trabajar, digamos, o sea, hay mucha tela para trabajar. Si la mamá, ya le digo, si la mamá no es cómplice, ni estuvo mirando para otro lado, y porque hay un montón de mamás que no se dieron cuenta, porque no lo pensaron, porque nunca se les pasó por la cabeza, pero, digamos, con lo cual puede volver tranquilamente. Ahí habría que ver en el caso en concreto. No hay recetas para esto hay que ver cada caso. Gracias, Doris. Vamos a volver, si te parece, a invitar a la doctora Guarino para ver si pudo resolver la conectividad y continuamos. Doctora Guarino, ¿nos escucha? Sí, lo importante es Genial. que si me escuchan, que ahora sí te escuchamos, las cifras, me parece que tener la cámara apagada me parece que genera esto más asertivo en la señal. Te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Las cifras privados de la libertad o con distintas medidas
surgen para la provincia de Buenos Aires de manera actualizada mes a mes a través de la Procuración. Doctora, ¿nos escucha? Doctora, tiene mala conexión. Qué pena. Bueno, Doris, volviendo a la medida excepcional que vos estábamos comentando, que comentaste y explicaste también, me gustaría si podés contar el límite de la medida y cómo se renueva. Mientras se conecte la doctora, aprovechamos esto para responder, si te parece. Sí, está. El límite son 90 días y se pueden prorrogar por otros 90 días. En el último relevamiento que hizo la CENAF con UNICEF y la UBA, salió que la mayoría de las medidas no pasan de los 180 días, lo cual es muy bueno, es auspicioso, porque antes, digamos, en los años anteriores, o cuando se empezó con el relevamiento, la mayoría de las medidas se excedían y mucho de los 180, digamos, que es el máximo. O sea, lo que vos contabas es que hay un equipo interdisciplinario que, digamos, se evalúa, hace todo el seguimiento de la situación, si hay alguna cuestión que mejorar en el seno familiar por la problemática que se hubiese tomado esa medida, se hace una evaluación, si las cosas modificaron, digamos, el niño, la niña, el adolescente vuelve al seno familiar o referente a referencia afectiva, ¿sí? Sí, tal cual. Y son renovables en el caso de que lo requiera. Y sí. Después Elsa te preguntaba... En general tiene que ver con que por ahí lo que se está trabajando con el adulto para que vuelva, muchas veces tiene que ver con cuando va a volver con el adulto que lo agredió originariamente o que le vulneró el derecho, que puede ser por negligencia, que entonces Claro. por ahí los 90 días no alcanzan y por eso se prorroga, porque por ahí el adulto viene trabajando pero todavía no está en condiciones de volver a hacerse cargo de los niños. Tras la evaluación de los efectores, llamémosle servicio local, sí. llamémosle equipo pericial del juzgado, equipo delegados inspectores, de equipos interdisciplinarios judiciales, o sea, siempre hay, digamos, el organismo que acompaña y controla toda esta situación. Sí. No es que se dispone por así solamente. No. De hecho, cuando hay separación del medio familiar, la separación la decide el organismo administrativo, que a veces es un consejo de niños, a veces es la dirección de niñez, depende del lugar. En los materiales que yo les compartí lo pueden ver, porque hay cuadros con cuáles son los organismos en cada provincia, pero inmediatamente es el juez, o sea, se le da intervención al juez de familia, que es el que controla cómo se va cumpliendo esta medida, y controla ver si el organismo la tomó adecuadamente, y controla después cómo la va ejecutando, o sea, si viene trabajando bien, si está haciendo todo lo que dice que está haciendo, o sea, lo mira al organismo, digamos. Y bueno, a veces incluso se hacen audiencias en el juez que hace el control de legalidad de la medida, en el juzgado, donde van todas las partes, porque también hay veces que esto se cruza con otras cuestiones, se cruza con denuncias de violencia familiares previas. Quiero aclarar algo porque de algunas de las cosas que vi, que de las preguntas, que en general, una de las formas, no está en el listado que tiene la ley de las medidas de protección integral, pero suele ser un paso previo a una medida excepcional. Cuando hay violencia intrafamiliar contra la mujer y los niños, lo primero que se trabaja son las denuncias desde la violencia intrafamiliar y la exclusión del sujeto violento. Es lo primero que se trabaja. Tratar de excluirlo y sostener a la mamá con los niños en su casa. O sea, es una medida de protección integral esa. Cuando se llega a la exclusión es porque eso es insostenible,
O por ahí porque en realidad los dos adultos ejercen violencia, que eso también puede pasar. O sea, quiero que pensemos como todas estas cosas. No es que se lo excluye solo porque el señor se los excluye si tienen una mamá con la que se puede trabajar. No, en general, primero que en general se trata de trabajar incluso con el violento. A ver si ante el llamado del organismo de protección, ese llamado de atención es suficiente para lograr que, digamos, que el violento como cambiarlo, correrlo del lugar y hacer que empiece a trabajar la forma en que se relaciona con los niños y con su pareja. Hay veces que eso funciona y veces que no. Bien, y respecto al derecho al derecho superior del niño en relación al ser escuchado y demás, en situaciones como extremas, donde, digamos, el niño o la niña no quiere vincularse con alguno de sus progenitores, Sí. como para que también le podamos transmitir a los promotores, ¿a qué edad puede ser escuchado y que su opinión, en qué momento? En realidad el niño siempre tiene que ser escuchado. Siempre tiene que ser escuchado. Después, si pensamos desde el Código Civil actual, el niño, podríamos decir, de los 13 años en adelante, el niño no solo es escuchado, sino que tiene derecho a ser parte en estos expedientes por sí con un abogado, sin que nadie lo autorice ni nada. Por debajo de los 13 años también tiene que ser escuchado, y después lo que él diga va a ser ponderado según la edad y la comprensión de la situación que tenga. Con lo cual, no es lo mismo tener 12 que tener 3 años. Probablemente a los 3 años lo que diga o la escucha sea más a través de lo que digan los adultos de él, pero a los 10 años un niño puede explicar claramente con quién quiere estar y a quién no quiere ver. Y digamos, cuando hay estas situaciones de, sobre todo de violencia, si un niño se niega a ver a alguna persona que antes lo violentó, a ver, sería contrario al interés superior obligarlo a que lo vea. Eso no quita que en la práctica haya jueces que obliguen a veces a esto de, yo no me acuerdo, tienen un nombre, como estas revinculaciones con sus abusadores después del paso de los años, como en términos de pedido de perdón y reparatorios, que no está mal, pero siempre y cuando ese niño quiera, El niño, claro, quiera verlo a esta persona y quiera que le pida perdón. Por ahí quiere que le pida perdón, pero no lo quiere ver. Con lo cual, el pedido más de allá de la perdón, capacidad progresiva, digo, o sea, más allá de eso hay exactamente, que respetar. hay que Acá Elsa respetarlo. vamos con otra pregunta, ¿te parece? Elsa nos dice, ¿qué sucede cuando el violento es adolescente contra los progenitores? Y en ese caso, ¿cómo actúa el Estado? Súper interesante. No son la mayoría, pero hay. A ver, cuando el violento es adolescente, yo lo primero que pondría acá en cuestión es, nadie nace de un repollo. El adolescente, a ver, se relaciona violentamente porque aprendió a relacionarse violentamente. No es que ahí hay que poner, ahí en realidad el sistema de protección, o sea, el organismo de protección tiene que trabajar con todo el medio familiar. Yo creo que hoy el emergente es el adolescente, porque por ahí es el que tiene mayor fuerza, pero seguramente si nos ponemos a desarmar cómo se dieron los vínculos en ese medio familiar, probablemente veamos que algunos de los adultos o todos los adultos, habría que verlo, pero en esa historia de ese adolescente hubo situaciones de violencia hacia el adolescente o una situación familiar en donde los vínculos eran violentos. Y creo que ahí lo que habría que hacer es, bueno, trabajar con todos. Y no estoy pensando, yo empezaría primero con medidas de protección integral de un abordaje, digamos, que atraviese a todos los que forman parte de ese medio familiar.
Porque para mí la violencia ahí es cierto, la razón que trae a las personas o que moviliza la intervención del organismo de protección es la violencia que hizo el adolescente contra un adulto, familiar, pero yo lo que creo es que ahí hay mucho más. Claro, hay que ver qué cuestiones, exacto, las conductas aprendidas y la violencia es reproducidas de lo aprendida. evidenciado. La violencia es aprendida. A ver, uno no de la noche a la mañana no empieza a golpear al adulto que tenía a cargo, ¿viste? No es porque ahora tengo un grupo de amigos que se agarran a las piñas que yo voy a empezar a pegarle a mi mamá o a mi abuela. O por el proceso adolescente, que el proceso de adolescente le echamos la culpa de todo, ¿no? De Que todo, el adolescente adolece, tal cual. No, que la no es así. juzga, No, que seguramente está consumiendo algo, que en realidad le están haciendo la cabeza, o sea, digo, cosas como que hay que empezar a mirar un poquito más adentro, de las puertas para adentro, qué es lo que le pasa, cómo nos vinculamos con los otros y cómo educamos a nuestros hijos, ¿no? sí. Después Gabriela Alejandra Prima, me parece que pregunta algo que ya respondiste, es acerca de cómo un niño puede volver a su entorno si los alejaron, y hablamos del derecho superior, así que está como respondida. Y después Vanessa Sala pregunta si los niños no pueden ser como cuidados por sus padres, si pueden vivir con un familiar directo. Me gustaría que por ahí puedas responderle esto. A ver, ¿cómo era la pregunta? ¿No puede ser cuidado por sus padres? Vanessa Salas, ¿querés preguntarle a la doctora? Dale, Me parece que estaría bueno bien, que vos puedas formular la pregunta. Vanessa Salas fue la que cuestionó, que preguntó en realidad. A ver si nos puede... En realidad, si hay familia ampliada que se quiere hacer cargo, es lo más... Se elige siempre, la familia ampliada está primero. Ahí está Vanessa. Adelante, Vanessa. A ver, Vanessa, contame bien cómo es la situación. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Yo soy hermana de Vanessa. Si bien en el link tengo a Michelle Morales, pero soy Dayana Salas. Soy la mamá de los nenes, mi hermana es la tía, por lo cual yo sufrí durante 11 años violencia de género, abuso sexual, por lo cual yo después me escapé, me llevé a mis hijos conmigo, pedí ayuda a la DINAF. Después, bueno, la DINAF en ese entonces, la persona que me tenía a mí encerrada era de religión, Umbanda, y el director de culto, la hija del director de culto era directora de la DINAF. Entonces se los entregaron de nuevo. Cuando asumió Miriam, que fue después la directora de la DINAF, ella me devolvió a los chicos. Pero los chicos vinieron con una idea de que a mí me tenían que matar, porque yo había hecho la denuncia y la persona esta ya estaba seguida. Bueno, a lo cual de eso, los chicos prendieron fuego a la casa donde me fui, donde estaba con mi mamá. Pedí ayuda a la DINAF, a Miriam otra vez, que no tenía un lugar donde estar, porque la casa estaba prendida a fuego, no tenía techo, no tenía puertas, no tenía ventana, y no tenía yo un trabajo, ni yo misma estaba bien, porque yo mis hijos, yo amo mis hijos, a mí no me interesa de la forma en que vinieron al mundo, tienen mi sangre, y son míos y nada más que míos. Entonces, a esto, Miriam me hizo firmar un papel que iban a estar en un hogar durante 6 meses. A raíz de eso, me hicieron ir a un psiquiatra alegando que yo estaba loca, que todo lo que yo contaba era mentira, porque la persona que a mí me tuvo encerrada, el compadre de él era gendarme. El director de culto era amigo. Mario Ishi también tenía contacto con Mario Ishi. Entonces, yo era una hormiga entre todos ellos. Mis hijos fueron ahí. Y después, bueno, me mandaron al psiquiatra, me obligaban a tomar pastillas alprazolam
clonazepam, risperidona, y eso era un chaleco de fuerza para mí, que hasta casi me llegó a matar, hasta que yo dije, no lo tomo más. Y cuando yo dije, no lo tomo más, a mí ya no me permitieron ver a los chicos. Luego de esto, los busqué, fui a la DINAF de José C. Paz, me miran y me dicen, no, no sabemos nada nosotros. Lo único que sabemos es que los chicos están en adopción y tienen el síndrome de Estocolmo y no pueden estar con vos. Es todo lo que me dicen. No me dan información en ningún lado de los chicos. Pero no es que yo me desligué de mis hijos. Sí. Por eso, si yo no me puedo hacer cargo, si a mí no me lo permiten, yo quiero que si uno de mis hermanas, mi hermana Vanessa, se puede al menos tener una vinculación con ellos. Denegaron que tenga el culto, que tenga vínculo con nosotros. Y la DINAF, bueno, la DINAF de José A ver, Paz, la DINAF nunca debió haber cortado la vinculación, ni con vos, ni con tu hermana, ni con, digamos, ni con el resto de los familiares. No sé si son más hermanos, pero con todos los que no los agredieron, la DINAF debió haber promovido la vinculación. no lo hizo. Y nunca denunciaste esta situación, no hay un juzgado que intervenga. Fui hasta la Corte Suprema de Capital, mandaron una auditoría, limpiaron todo, echaron todo, es más, mis archivos, es como que ellos los guardaban. Como dicen todo el mundo, los encajonaban para que no salga, porque también estaba implicado Mario Ishi, que tiene una denuncia por mí. Salió en la tele, decirle. Salió en televisión y en YouTube, hoy en día está mi caso. Pero yo soy una hormiga ante todos ellos. Yo lo único que quiero es ver a mis hijos. Hace casi 5 años que no veo a mis hijos. Y al menos que tengan contacto con mis hermanas. Sí. Es lo que pido, saber de mis hijos, verlos, darle un abrazo. ¿Saben cuántas navidades he pasado sin mis hijos? ¿Cuántos cumpleaños hemos pasado pensando en ellos a ver si están bien o si están mal? No sabemos nada porque nadie nos quiere decir nada. Lo último que me dijeron fue que ellos, yo no tenía derecho a nada porque ellos estaban en lista de adopción. A ver, pero si eso es así, primero tienen que hacer a ver, hay una primera parte antes de ponerlos en adopción que es cuestionar, o sea, cuestionar la responsabilidad parental. Y en esa parte vos participás y tenés que, es un proceso civil en el cual debiste haber participado con un abogado. ¿No lo hicieron? Mi cuñado trabaja para una empresa de micros, Masterbus. La empresa esa tenía conexión con uno de los hogares que está en Campana, porque esa empresa padrinaba ese hogar. Entonces, sí. El que fue, que es el marido de mi hermana, fueron para el Día del Niño hace 2 años atrás, y ella vio a mis sobrinos, pero cuando ella se acercó a mis hijos, la gente automáticamente empezó a agarrarlos del brazo y se los llevaron. Mi hermana después fue al hogar y la trataron como si fuera un trapo de piso. Y no me quisieron dar nada donde ellos estaban, y que me vaya al DINAF de José C. Paz, y bueno, y que me busque un buen abogado, porque si no, no los voy a tener a los chicos. O sea, yo lo que quiero es que tengan contacto con la familia. Porque encima la persona que está presa, la DDI intervino y comprobó todo, tiene 19 causas. La causa está en 14 con el fiscal Marini. Perdón, Doris, Sí. Vanessa, seguramente hay un juzgado de familia interviniendo por la cuestión de la responsabilidad parental, que es el trámite que te dice la doctora Noris que hay que hacer antes. Hay que privarte previamente de la responsabilidad parental para poder tramitar la adopción. Esto está en un juzgado de familia de San Martín seguramente, si ustedes pertenecen a José C. Paz, o si ese era tu domicilio. Sí. Les dejo un mensaje privado a Vanessa en el chat. Si les parece, conversamos por fuera del taller. Es una cuestión bastante movilizadora y nos gustaría por ahí acompañar la situación, pero lo hacemos fuera
de este espacio, ¿les parece? Sí, porque además Quedamos- nosotros nunca los abandonamos a ellos. Por eso, vamos a tratar de contactarnos para poder acompañarlas, examinar un poco en qué situación se encuentran y ver de qué manera podemos intervenir. ¿Les parece? Sí, buenísimo. Bárbaro. Déjennos el contacto, eso sí, por favor. Nos dejen el contacto de dónde nos podemos comunicar. Entonces está en el chat del taller. Bueno, Vanessa, Dayana. Dayana dijo que se llama. Bien. Dayana Sala. Una de Sí. el taller, si no, Dayana yo Sala. no sé con el teléfono. Ah, Ah, Yo- ya ya el dice que contacto. tiene el contacto. Mi nombre Perfecto. verdadero es Diana Salas. Bien. Bárbaro, Dayana. Bárbaro. Te buscamos. Desde acá te abrazamos fuerte y la verdad es que es muy movilizante todo lo que contás y esperemos poder colaborar en la situación. Sí. Es terrible. Pero, es terrible y yo lo que creo es que, Karina, ¿sabes qué? A mí me da la sensación, yo además pensaría hacer un daño y perjuicio contra la provincia y todos. Claro, claro que sí. Porque además estamos hablando de un intendente, ¿no? Estamos hablando de Mario Igi. Estamos hablando Hay de una total cuestiones. de la mamá respecto del proceso, Noris. Acá hay prácticamente privación de justicia desde el día cero. Primero Sí. porque las medidas excepcionales son mal tomadas, pero además la mamá ni siquiera está enterada de qué procesos se están tramitando contra su responsabilidad parental. Por lo tanto, no sé qué trámite de adopción pueden estar tramitando si la Eso mamá es no lo está que participando. digo. Es muy extraño. Vamos a Qué tratar de extraño. conversar en privado, tener más información acabada y ver de qué manera nos acercamos a Vale. los tribunales. Ok. Mira, tengo otra pregunta de Norma, que ella... ¿Te parece en primer lugar? ¿Cómo? La señora nuestra está levantando la mano. Si le damos unos bueno, minutos para... adelante. Le damos la bienvenida a las preguntas. Hola, buenas tardes. Noris, en realidad son dos preguntitas. Cuando se excluye al violento del seno de la familia, ¿es posible que los niños vuelvan con la mamá? Y en este caso, ¿cómo ayudaría el Estado? Porque supongamos que es una mamá que solamente fue ama de casa de toda su vida. Es decir, al perder al proveedor de la familia, en estos casos, ¿cómo intervendría el Estado? Ok. Sí, Norma, a ver, en realidad si lo excluís al violento, sí, los niños deberían volver inmediatamente porque además es su centro de vida ese, no solo porque está la mamá, sino porque esta era su casa. Supongamos que en su momento no pudieron excluir primero al violento y por eso los chicos se fueron, pero Sí. una vez que el violento se lo pueda sacar, deberían volver. Y pensando en lo que vos decís, primero en realidad no es solo la cuestión económica, porque yo creo que va a necesitar mucho más que eso, digamos, la mamá. Sí, tratamientos. Pero también va a necesitar, digamos, de hecho, si yo no recuerdo mal, el Ministerio de Mujeres había sacado toda una línea de ayuda que ante las denuncias de violencia, si la mujer no tenía ingresos propios y dependía, porque la mayoría depende además económicamente, inmediatamente las ingresaba al único programa Perdón. que está vigente. Ahí yo quiero hacer un aporte porque Sí. nosotras hacemos atención directa a mujeres que son víctimas de violencia y lo que nos pasa es que desde el Ministerio de Desarrollo Social hay como una normativa de poder gestionar el ingreso a un programa que se llama Acompañar solamente a mujeres que han estado en situación extrema de violencia. Una locura total, porque Sí. la mujer, que está atravesada por la violencia, la invisible, que es la psicológica, que es la emocional y demás, también, tiene que rehacerse
y tiene que proyectarse y reprogramar toda su vida en función de esa dependencia por ahí económica que ya no la tiene. Entonces me parece que hay, que hablan de inclusión, pero es bastante, digamos, exclusiva ese programa. Incluso, digo, nos ha pasado recientemente de que teníamos como dos casos de intento de femicidio y tenemos que hacer muchas articulaciones a nivel municipal, provincial, nacional, y la verdad es que con pocas respuestas muchas veces de ese programa, del acompañar, que se da por un tiempo de 6 meses, y en realidad con 6 meses no logramos absolutamente nada también. No. Entendemos y explicamos en los informes que las mujeres tienen que tener ese programa, y en principio de poder visibilizarse por toda la situación que está atravesando, de poder complejizar y dimensionar la violencia, para que después pueda como, digamos, pensar en una inclusión como más laboral si se quiere. Pero nos falta esa pata económica que el Estado por ahí invierte en otras cosas y no piensa en estas mujeres que no tienen nada. Bueno, eso es una regresión, porque hubo en algunos momentos el Estado le garantizaba, por lo menos en los primeros meses, ayuda económica cuando estaba la denuncia, sin poner tantos condicionamientos, era más fácil de acceder, además de que en general todos los niveles del Estado tenían alguna cuestión de ayuda económica y que si uno la juntaba terminaba siendo una ayuda económica que servía, digamos, que le podía servir para sostenerse ella y sostener a los hijos que tenía a cargo. Yo creo que lo único que estaría vigente sin tanta vuelta sería la UH. Una vez que lo excluís, en forma inmediata, tramitar la UH para, digamos, porque los chicos están a su cargo. Perdón, y la tarjeta alimentar también, en ese sentido. Sí, y si hablamos de alguna situación de discapacidad, también también los certificados. La UDH por discapacidad. La UDH por discapacidad, que tiene otro monto a la que es común, digamos. Cierto. Por eso, yo lo que creo es que las ayudas económicas más universales que están destinadas más a los niños y que las cobra el adulto que cuida a esos niños, sí están disponibles. Lo que no está tan fácilmente disponible, por lo que ustedes explican, porque, por ejemplo, yo pensé que seguían dando, ante la simple denuncia, el Ministerio de Mujeres seguía dando esta ayuda económica, que era que lo ingresaba al programa Acompañar, en forma inmediata. Ojo, lo ingresa inmediatamente, pero si la persona vuelve, se lo sacan inmediatamente, digamos, ¿no? O sea, si volvía. Pero era una ayuda, de última. Si vos te ibas, tenías rápidamente alguna ayuda económica. Con lo cual, esto no hace más que ratificar lo que yo dije antes, los criterios de políticas de ayuda económica, cuando uno piensa en niños, perdóname, Doris, hay un dato que dije, me parece que es re importante, que ahora están todas las inscripciones cerradas, o sea que si nosotros queremos gestionar un potenciar con todo lo que es público conocimiento, incluso acompañar, está todo cerrado, o sea, no están dando altas. Eso es por el mal uso de las políticas públicas, ¿no? Porque si no tuviéramos tantos vivos dando vuelta, no pasaría esto con la gente que más necesita. Sí. Bueno, ¿ves? Esto es un retroceso. Y el retroceso, la responsabilidad es de los adultos y de los adultos responsables de los programas. Porque el mal manejo de los programas hace que la gente, o sea, ¿quién paga el mal manejo de los programas de ayuda económica? La gente. Porque lo que hace cuando hacen auditoría y ven que no se están usando bien, cortan el programa, en lugar de echar, digamos, o sacar del programa a todos los que no les corresponde, pero seguir dándolo normalmente a los que sí les corresponde. Me parece como súper terrible cortar por el lugar más débil, ¿no? Con lo cual, pensá vos que si vos sos una mujer que sufrís violencia, que denunciás y te vas, pero no tenés hijos, no tenés ayuda económica hoy.
la única forma de zafar y obtener ayuda económica es tener hijos, porque entonces entrarías a alguno de los sistemas de ahuache o de alimentar, digamos, pero eso es porque la ayuda es al niño, no a la mujer, digamos, que está trabajando de cuidadora. O sea, no está pensado en términos de la víctima de la violencia en este punto. Yo lo que creo es que ahí hay mucho para repensar de los que diseñan los programas destinados a víctimas de violencias adultas. ¿No? Y otra de las cosas que me parece que las direcciones de política de género de cada municipio también, digamos, no hay un compromiso real de las víctimas, porque no hace falta que la mujer esté internada perdiendo un órgano para que se le gestione eso. Estamos hablando de la urgencia, estamos hablando de la inmediatez, y que vos no le puedes decir a tus hijos, ¿sabes qué? Hoy no tengo plata para comprar comida, o sea, no te puedo dar nada. Si no existiesen las asociaciones civiles, las organizaciones como nosotras, donde nada, digo, todo a pulmón y conseguimos mercadería y por ahí se puede como repartir algo de todas las donaciones que uno por ahí recibe y demás, digo, el Estado muchas veces muy ausente en los 3 niveles, digo. Sí, sí, sí. Sí, acuerdo con eso. Acuerdo con eso. Por ahí hay algunas jurisdicciones que está un poco más presente, pero a ver, a esta altura, digamos, de la historia, ya deberíamos haber superado esto de las ausencias. El Estado ya debería tener una política súper instalada, una política de Estado destinada a las víctimas de violencia, en donde ya no deberíamos estar discutiendo qué tipo de ayuda económica en forma inmediata recibe alguien que va y denuncia y te dice, mira, me acabo de ir de mi casa, no tengo ni los documentos, no sé dónde voy a dormir esta noche, pero no voy a volver porque yo no quiero que me golpeen más, no quiero que me maten, digamos. Tenemos toda una política en la cual todos se llenan la boca del ni una menos, pero las políticas, digamos, estatales para la respuesta al ni una menos no están a la altura. Es así. Había una manito levantada, perdón, que nos extendimos. Espera, si puedo terminar con la... Te daba una reflexión nada más, y cierro, ¿puede ser? Sí, claro, claro. Bueno, que nosotros también tenemos que pensar en la violencia vicaria, ¿no? Donde el violento, ¿cómo expresarlo? Toma a los hijos como rehenes para así amenazar a la mujer a la que violenta. Y esto me parece que es algo muy, muy, muy grave. Eso quería decirle. Sí, en ese sentido está el proyecto para incorporar a la violencia vicaria dentro de la ley 26485, porque fíjense que es una de las violencias de las que venimos hablando hace unos cuantos años y que no está contemplada en la ley. Por lo tanto, nos cuesta mucho que los jueces tengan en cuenta estas violencias, que las denuncias no las tomen como tales y que se pueda visibilizar que los niños son utilizados como un recurso para seguir violentando a las madres, ¿no? Así que apostamos ahí al trabajo de la militancia para que realmente se pueda incorporar este modo de violencia hacia las mujeres violentando a los hijos, ¿no? Tenemos un montón de casos en Argentina en donde lamentablemente hemos hasta llegado a ver cómo el violento asesina a los niños para lastimar a la mamá, ¿no? Sí. Que es sumamente importante que podamos visibilizarla y que nos podamos capacitar en ese sentido. Respecto a lo que estaban hablando recién, quería sumar, Loris, que tenemos además una cuestión muy seria, por lo menos en nuestro territorio, relacionado con esta cuestión de la falta de perspectiva de género de los espacios que trabajan con las niñeces, ¿no? Visibilizar a una mamá en un contexto de violencia de género a veces es difícil a la hora en que se toman medidas excepcionales. Por lo tanto, yo creo que también, si bien tenemos un gran avance desde todas estas cuestiones que vos has señalado, también creo que
con la existencia de una ley como la ley Micaela, que tiene que capacitar a todo el personal del Estado, en la nación, en la provincia y en los distritos municipales, acerca de la perspectiva de género, estamos lejos de poder tener políticas que realmente visibilicen cómo trabajar con las niñeces si no tenemos en cuenta la perspectiva de género. Creo que ahí tenemos también un grave retroceso, teniendo en cuenta que si bien la ley 26061, la 13298 en nuestra provincia es anterior a la ley de violencia de género, la ley de violencia de género ya tiene 13 años en este país, ¿no? Y la ley Micaela mucho menos, pero realmente creo que tenemos, como decíamos la semana pasada, leyes muy bonitas y superadoras de muchísimos otros países, pero realmente puertas para adentro, estamos lejos de poder visibilizar a las niñeces y no podemos ver a sus mamás con otra mirada, ¿no? Desprejuiciada por lo menos. Creo que los prejuicios que se trabajan desde los servicios locales son los que mayormente dificultan el trabajo del fortalecimiento familiar a la hora de poder, desde alguna manera, pensar en cómo hacemos para que esas medidas excepcionales que se toman muchas veces se acorten, sean positivas, para que los chicos puedan vivir en entornos sin violencia y para que sus mamás puedan salir de esos entornos violentos sin acompañamiento, ¿no? A ver, yo lo que creo es que lo más avanzado es la normativa, siempre va adelante en este país. Lo que, a ver, a diferencia, digamos, de lo que de lo que la antropología siempre dice, que la norma viene después, uno construye primero una práctica y después eso se transforma en ley. En estos temas, violencia de género y niñez, ESIE, digamos, la ESIE inclusive y la IBE, la ley vino adelante. El problema es que después, en lo que estamos retrocediendo, es en cómo lo hacemos efectiva. Tenemos el derecho, pero no tenemos los caminos para que ese derecho se pueda gozar adecuadamente. Y cuando hay situaciones que lo vulneran, las personas que debieran estar ahí restituyéndolo no están mal, no están capacitadas. O sea, hay como que falta mucho. Digamos, y esto es un retroceso desde mi punto de vista por la cantidad de años que hace que tenemos estas leyes vigentes. Porque no se puede, a ver, yo no puedo, hoy es imposible que alguien me diga que tiene perspectiva de infancia sin cruzarla con la perspectiva de género, o sea, es imposible. Nos pasa como habitualmente cuando se intervienen con las niñeces, es como que se ven a las niñeces por separado como que si la madre no existiese. Y lo que hablabas vos, Nori Piñata, lo que traías hoy de que los niños son violentos, digamos que víctimas directas de toda esa violencia vivenciada, no podemos mirar solamente a los niños y a las madres por separado, es un todo. Bueno, hay una compañera, levanta la mano, me gustaría escucharte. Tenés la palabra. Te hago una consulta. Tenemos unos minutitos para cerrar. Cuando se les vence a los violentos las perimetrales y hay menores de por medio, ¿sí? Ya cumplido los 90 días, los 180 días, como dijeron, ¿cuál es el paso a seguir? Cuando se les vencen las cautelares de prohibiciones, de acercamiento, decís. Claro, las cautelares de que tienen prohibido acercarse tanto como la madre como al niño. Ok. Hay que ir a renovarlas. Hay que estar súper atento a ir a renovarlas. Sí, se renuevan. Se renuevan. Se renueva después de los 180 días. Sí. Sí, los 180 días que yo nombré son para las situaciones en donde los niños son excluidos del hogar, digamos. Del hogar. Del familiar, sí. No para cuando son excluidos los violentos. Todas las medidas que se dictan en las situaciones de violencia hay que ir a renovarlas.
porque son prorrogables. Siempre le ponen tiempo, pero son prorrogables, digamos, todas. Y se renuevan tantas veces como sea necesario. Doris, Claro. Me parece que Ser también está necesario, bueno que podamos aclarar que el ser necesario si se hay un entiende, incumplimiento, hay situaciones que persistan, ¿no? claro, Es decir, las medidas cautelares, por lo menos en provincia de Buenos Aires, se dictan frente a una situación o un hecho concreto de violencia, de peligro para la persona y para los niños. Si esas situaciones de violencia no persisten y no hubo desobediencias y no hubo nuevas violencias, no se pueden prorrogar, porque estas medidas acaban cuando acaba la violencia. Es decir, se cumple el plazo y si no hubo una situación nueva de violencia, el juzgado tiene herramientas para volver a aplicarla. Lo que hay que hacer en caso de que se incumpla es sí o sí hacer esas denuncias por desobediencia, porque la denuncia por desobediencia es lo que me va a permitir presentar antes de la medida, de que la medida termine y pedirle al juzgado la Que renueve. y no se pudo renovar porque no había hechos nuevos, que vencieron, vuelve a la situación, ahí voy y pido una medida nuevamente. ¿Se entiende? Son dos circunstancias distintas. El juzgado tiene que tener concretamente situaciones de violencia para poder defenderlas. ¿Se entiende? Giselle, es sumamente importante que si hay un incumplimiento, como dicen las abogadas, que se denuncie ese hecho nuevamente. Digo, y no tiene que ser una comisaría de la mujer, tiene que ser cualquier comisaría, la que nos quede cercana al domicilio. La denuncia de desobediencia de una medida que el juez impartió y esta persona se nos acerca o se conecta por alguno de los medios o nos espera y anda rondando, se tiene que denunciar. Una denuncia por incumplimiento. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, Bueno, estamos un poco cumplidos, sí. ¿no tenemos más preguntas? Ay, a ver, nos quedamos cortas con el tiempo. Bueno, después tenemos acá una pequeña reflexión de Alejandra, que las herramientas están, dice que el Estado hace años que está ausente casi siempre y deberían implementar otras ayudas. Dice que el botón antipánico, por ejemplo, que cree que muchas veces no ha servido, esto es real, no sirve el botón antipánico en muchas situaciones que conocemos. Después hay otra persona, o ella misma dice que confía en la ley de Lucio, y bueno, dejan contactos para que nos comuniquemos. Bueno, estamos en tiempo. Una reflexión para cerrar el momento. Cari. Bueno, primero agradecerte, Noris, un lujo haberte tenido esta tarde. Muchísimas gracias por todo tu expertise y por compartir con nosotras todas nuestras inquietudes, por tus reflexiones en torno a la ley. Evidentemente tenemos un gran camino por delante. El hecho de que estemos reflexionando en esta tarde significa que todos y todas estamos sumamente comprometidos en seguir cuidando a las niñeces y en seguir buscando las formas y los modos de hacer efectivos estos derechos que, como seguimos viendo, todavía nos falta mucho camino por recorrer, ¿no? Contarles que la doctora Guarino dejó sus disculpas para todos los participantes debido a la imposibilidad de conectarse. Nos dijo que no suele tener inconvenientes porque realmente hasta celebra audiencias por medios Teams, así que estaba como muy compungida de no poder conectarse y de conectarse y no poder conversar. Así que pidió disculpas y nos comprometimos a invitarla nuevamente en un próximo taller para poder tener sus aportes en torno a la cuestión del fuero penal juvenil, que es donde ella se desempeña y que es específicamente de nuestro territorio. Así que les vamos a estar contando próximamente de qué manera vamos a reprogramar para poder tener también la ocasión de escucharla, y ella, digamos, también se quedó con ganas de compartir con la comunidad. Así que bueno, nos encontramos el próximo miércoles en el próximo taller. Les agradecemos muchísimo a quienes han participado. Por favor, den el presente antes de salir del chat. Nos habían dejado el link para poder anotarse. Exacto. Y les agradecemos un montón la participación y haberse quedado con nosotras hasta el final. Muchísimas gracias. Muchas Nos vemos el gracias. miércoles. Muchas gracias, Noris Piñata, y a todas y todes. Gracias. Chao, chicas, gracias. Chao, chao. Gracias.
Nos vemos. Nos vemos. Vamos.